Advertencia. Las opiniones emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No reflejan la postura de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Andrés Obando. El día de hoy vamos a tocar un tema importante para la comunidad. Vamos a hablar de artrosis de rodilla o, como en términos médicos, de gonoartrosis de rodilla. La artrosis de rodilla se define como una enfermedad degenerativa de desgaste que en la mayoría de los casos afecta a personas de edad avanzada, pero hay casos en los cuales va a afectar a personas jóvenes, las cuales tienen como antecedente de algún traumatismo a nivel de la rodilla, llámese fractura, llámese un traumatismo deportivo, el cual genere una alteración a nivel de meniscos y de ligamentos que hacen parte de la rodilla, y es una de las articulaciones con mayor porcentaje dentro del cuerpo humano que genera este tipo de patología, dado que es una articulación de carga, es una articulación en la cual el cuerpo genera su peso sobre esta articulación, y lo que en ocasiones pues llevemos de cierta manera, digámoslo de esta manera, encima de nuestro cuerpo, también va a generar un aumento de peso, lo cual hace que genere una mayor presión sobre la articulación de la rodilla, conllevando posterior a síntomas que generan de esta patología. La artrosis de la rodilla, en términos generales, es una enfermedad progresiva. Inicialmente puede tener una sintomatología leve, pero con el transcurrir del tiempo o de los años va a ser una sintomatología un poco más moderada a severa, o una sintomatología mucho más agresiva. El síntoma patognomónico de esta patología es el dolor. El dolor a nivel de la rodilla es el principal síntoma que indica el paciente que está atravesando con esta patología, bien sea en sus inicios o bien sea en cuadros mucho más avanzados en el tiempo. Otro tipo de síntoma al cual puede presentar el paciente va a ser rigidez articular, la cual habla la literatura que es de mucho mayor incidencia en horas de la mañana, y que durante las horas del día este tipo de rigidez aumenta, dado que pues la articulación ya está en movimiento. Va a haber una escasa lubricación que va a permitir mejorar ese movimiento. Otro tipo de síntoma el cual va a presentar el paciente con artrosis de rodilla es el edema o la inflamación de este sitio, de esta zona a nivel de la rodilla, dado que los procesos de artrosis van a conllevar a procesos o van a desencadenar una serie de procesos proinflamatorios o inflamatorios que hacen que esto pues se evidencie a través de un edema o un aumento del tamaño a nivel de la rodilla. Llámese líquido en otras ocasiones cuando hay traumas, pues, y que como complicación puede asociarse también este tipo de patología a procesos infecciosos, pues ya van a ser procesos de artritis séptica, pero ya es un tema aparte, pero que este tipo de pacientes pueden estar ligados a este tipo de complicación, dependiendo pues los traumas asociados o dependiendo del factor que logre desencadenar este proceso de infección. Otro tipo de síntoma que el paciente con artrosis de rodilla lo va a manifestar es el chasquido o una crepitación al momento de movilizar este tipo de articulación, al momento de agacharse, de colocarse en cuclillas, al momento de subir o bajar una grada. El paciente nos refiere que siente un chasquido o que cruje esta zona. También puede indicarnos o darnos indicios de que estamos atravesando por esta patología. Otro tipo de síntoma que en ocasiones también lo podemos evidenciar, pues ya hablamos del dolor, ya hablamos del chasquido, ya hablamos de la rigidez, la deformidad ósea, la deformidad articular,
la cual ya la vamos a evidenciar en muchos casos, ya casos avanzados, casos severos de artrosis de rodilla, en la cual se genera una deformidad a nivel de la articulación. Podemos hacer una comparación con una rodilla sana y una rodilla afectada, dado que la artrosis pues no necesariamente nos va a afectar en los dos miembros. Como lo dije al inicio, puede deberse a un trauma, a una lesión pues que afecte solo una articulación. Eso diciéndolo pues en las edades no tan avanzadas. Ya en las edades avanzadas, pacientes mayores de 80 años, podemos decir que casi el 90% del dolor articular bilateral se va a deber a estos casos de artrosis, en las cuales sí podemos decir que es un dolor bilateral. Pero en pacientes de edad menor, sí decimos pues que podemos hablar de artrosis unilateral, dado que esta va a ser secundaria a un proceso primario, llámese fractura, llámese luxación, esguinces, daño meniscal, daño ligamentario, que posterior a ese daño llevó a una proceso de artrosis, ya sería una artrosis secundaria a ese daño primario. Otro tipo de síntoma que podemos evidenciar en los pacientes al realizar una adecuada exploración física es una disminución de la masa muscular en ese paquete muscular que rodea a la rodilla. Entonces esos pacientes pues refieren a una disminución de la fuerza, disminuye una dificultad para lograr los movimientos de la rodilla, del muslo, de la cadera, dado que el paciente pues con ese temor de que evitar el dolor, digamos que realiza sus actividades con su miembro inferior menos afectado, llevando a que esta pierna afectada pues tenga una disminución de la masa muscular y por ende pues se mire uno esa asimetría física en ese tipo de pacientes. Entonces, para recapitular, dentro de las causas de la artrosis de rodilla, entonces vamos a nombrar lo siguiente: en personas jóvenes, tener algún trauma a nivel de rodilla, y en personas ya de edad avanzada o a partir de los 50 años tenemos que ya va a ser un trastorno degenerativo óseo, el cual pues va a depender su progresión de diferentes factores. Entre ellos, una de las principales causas, el peso. Pacientes con obesidad mórbida, pacientes con sobrepeso, como lo dijimos al inicio, pues las rodillas hacen parte o nos protegen o son las encargadas pues de soportar nuestro peso y el peso adicional que llevemos encima. Entonces, pacientes con sobrepeso o obesidad pues van a predisponer más esta patología en su cuerpo. Pacientes, como lo dije anteriormente, en los jóvenes, los que hayan tenido algún tipo de trauma, llámese fracturas, esguinces, daño en menisco y daño en ligamentos. Otro tipo de causas de la artrosis pues ya son enfermedades en pacientes los cuales se asocian a enfermedades de los huesos, pacientes con osteopenias, con los que tienen una disminución en la calidad ósea, van a ser pacientes que predisponen aún mucho más el desarrollo de este tipo de patología. Para hablar un poco del diagnóstico de esta patología, el principal método diagnóstico va a ser realizar una adecuada exploración física, tratando de identificar algunos signos clínicos de esta patología. De igual manera, los síntomas que el paciente nos refiere, las características del dolor, los síntomas que se asocian en el día a día de este paciente, también nos pueden ayudar a realizar un diagnóstico, por lo menos tener una sospecha diagnóstica de artrosis. El examen o el método diagnóstico de estudio más común es una simple radiografía de rodilla, en la cual vamos a evidenciar que hay una disminución del espacio interarticular. ¿Listo? Este espacio va a decirnos que el cartílago, que es quien protege el roce de los dos huesos, en este caso de tibia y de fémur, pues va a estar disminuido en su espesor, lo que hace que genere dolor, inflamación. En casos más extremos, este roce pues hace que se desprenda unos restos óseos que se llaman osteofitos, que pueden evidenciarse también a nivel radiográfico, y que en casos mucho más severos en pacientes puede generar que la rodilla se trabe, que no haya una adecuada flexión y extensión de la articulación.
Entonces, como método diagnóstico inicial, una adecuada exploración física, una anamnesis adecuada, tratando de ayudar o de evidenciar en el paciente algún signo o síntoma que nos diga este paciente, nos sugiera este paciente está atravesando por artrosis. De ahí tenemos una radiografía, puede ser, hay varios tipos de radiografía de rodilla, puede ser una API lateral. Podemos utilizar una radiografía comparativa en el paciente de pie para tratar de también definir y comparar con la otra rodilla a ver si ya existe algún daño. Y de ahí podemos ir avanzando en métodos diagnósticos y aún si queremos pues estudiar ya los otros factores o los otros componentes a nivel de la rodilla. El principal examen es una resonancia de rodilla, pero pues su costo alto hace que se limite un poco el uso de este método diagnóstico, pero es un examen ideal dado que en él vamos a definir si existe ya un daño en el cartílago, si hay signos de artrosis, si hay daños a nivel del menisco, daños a nivel ligamentario, que son componentes importantes de la rodilla, que los cuales si se ven afectados pues van a dañar de manera progresiva o en el tiempo esta articulación, permitiendo el roce de los articulares, el roce de los huesos, digamos de esta manera, y de manera progresiva ir dañando la articulación y dando inicio a estos síntomas que ya hablamos anteriormente, que son fundamentales diagnósticos en este tipo de patología. Entonces, de ahí que debemos realizar inicialmente una consulta con el médico general para tratar de ver qué tipo de síntomas que presenta el paciente los podemos asociar a una radiografía básica. Si ya vemos que esta radiografía pues no se concluye mucho, no es definitiva, porque hay casos en los cuales tenemos imágenes radiográficas sugestivas de artrosis, pero pacientes asintomáticos. Entonces, en ese tipo de casos pues debemos ya realizar una consulta especializada con ortopedia y traumatología con el fin de clasificar la enfermedad y sobre todo con el fin de definir si necesitamos o no una resonancia de rodilla, que es con la cual pues vamos ya a realizar un diagnóstico mucho más específico, un diagnóstico mucho más certero de esta patología. Y de ahí sí, dependiendo de factores como la edad, antecedentes patológicos del paciente, el peso del paciente, definir cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento más adecuado para nuestro paciente. Que inicialmente la base de nuestro tratamiento va a ser el manejo del dolor y recordemos que la artrosis lleva procesos inflamatorios. Vamos a disminuir el dolor y disminuir la inflamación, sobre todo con este grupo de medicamentos que son los AINES, como el naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, Voltaren, piroxicam, meloxicam, que son medicamentos que ayudan a mejorar el proceso inflamatorio y el manejo del dolor, siempre usándolos de una manera adecuada y prescritos por su médico de confianza, dado que este tipo de medicamentos pueden tener complicaciones en algunos pacientes que tienen antecedentes de úlceras gástricas, de gastritis crónicas, pues este tipo de medicamentos deben estar limitados o debe usarse con precaución en ese tipo de pacientes. Lo mismo, el otro esquema pues ya son las infiltración a nivel de rodilla, la cual debe realizarla un médico capacitado, un médico en este caso especializado en ortopedia y traumatología, ideal un médico especialista en cirugía de rodilla, el cual pues hoy en día hay diferentes métodos para tratar de evitar que esta artrosis, este daño articular pues siga en el tiempo. Decir que existe un método o un medicamento, un tratamiento el cual corrija definitivamente o frene este proceso degenerativo articular, hasta el sol de hoy no lo existe. Existen componentes como el colágeno hidrolizado, la glucosamina más condroitina, el piasclenide, que son medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar este síntoma, el dolor, pueden ayudar a mejorar tal vez este cartílago que está dañándose, pero no son medicamentos y no hay estudios hoy en día que hagan o nos digan que estos medicamentos paran el proceso degenerativo. Si son coadyuvantes, pueden ayudarnos en este manejo, pero no. Otro tipo de tratamiento pues son las infiltraciones con ácido hialurónico, las cuales hacen que se genere
una nueva lubricación articular. Hoy en día existen ácidos hialurónicos que duran 6 meses una sola infiltración, o hay otro que dura 1 año aproximadamente el proceso de lubricación articular. Se están utilizando ya hace mucho tiempo, con efectos muy positivos a nivel del dolor y de esa sensación de chasquido que refiere el paciente. Hay nuevos estudios que hablan sobre digámoslo, infiltración de células madre, que se retiran unas células tras una pequeña biopsia a nivel de ombligo de nuestro tejido graso de nuestra piel, y estas células comienzan a desarrollarse nuevamente, y haciendo que a nivel de la rodilla pues haya una regeneración articular y sobre todo del cartílago, que hace que mejore estos procesos de artrosis. Son estudios los cuales se están realizando, algunos ya con adecuada evidencia, que se están ya aplicando a los pacientes con una reversión de estos síntomas en el tiempo pues muy adecuada. El resto pues son manejos ya más que todo preventivos: el bajar del peso, tener una adecuada alimentación, evitar el esfuerzo físico que genere mucho más peso, mucho más daño sobre la rodilla, el gimnasio, levantar peso, ir a realizar caminatas o trotar en zonas que son pendientes, hacen pues que nuestras rodillas sufran un poco más. El subir gradas, bajar gradas de una manera innecesaria, pues también tenemos que realizar unos estilos de vida, digamos, saludables para nuestra rodilla. De ahí que es importante consultar a tiempo, dado que esta patología genera limitación para la deambulación en pacientes pues, los cuales nunca han recibido un diagnóstico, un tratamiento adecuado. Para hablar un poquito también del diagnóstico, tenemos una prueba que se llama un procedimiento quirúrgico, que es de diagnóstico y terapéutico, que es la artroscopía, que ya no es el paciente quirúrgico que se abría la articulación de la rodilla y se mostraba pues el daño ahí. No, ahora se lo puede hacer bajo cámaras, introduciendo unos troques a nivel de la rodilla, con el fin de visualizar a través de una pantalla de una manera directa cuál es en realidad el daño que existe a nivel de la articulación. Si existe ya un daño por este mismo método, pues se puede realizar a través de la artroscopía de rodilla su respectiva pues, curetaje, curación o arreglo de este daño articular que tiene el paciente. De la misma manera puede servir para infiltración directa de ácido hialurónico o de otro tipo de sustancias. Ya el reemplazo articular completo de rodilla se va a realizar, en el cual los pacientes ya tienen una deformidad marcada de la articulación. Hay unas posiciones que generan ya un sobrepeso sobre esta articulación, la cual ya no hay infiltración, terapia física o manejo del dolor que sirva. Entonces este tipo de pacientes ya son llevados a un reemplazo total de rodilla, en el cual pues se ponen unas prótesis articulares, tanto en el hueso del fémur y en la tibia, que hace pues que este tipo de material pues dure muchos más años, y pues lógicamente evitamos ese roce disminuyendo el dolor. Pero eso ya es un procedimiento, un tratamiento que ya lo define su médico especialista, y ya teniendo en cuenta todos los tratamientos anteriores que se han realizado y pues que no han sido resolutivos o no han mejorado sobre todo la calidad de vida del paciente, la cual hace que evite la deambulación, la bipedestación, el caminar, el estar de pie, ya el uso de un caminador, de un apoyabrazos, el cual pues va a limitar el día a día del paciente. Este tipo de pacientes, y aún mucho más los que ya tienen una deformidad marcada al estar de pie y que miremos que las rodillas ya se están deformando, pues son pacientes candidatos a este tipo de procedimientos mucho más invasivos quirúrgicos. Agradecer a Satel, Samaniego Televisión por estos espacios
queremos llegarle a la comunidad, darle a conocer este tipo de patologías con términos sencillos, pero sí que sean importantes, sean fáciles de reconocer para que de la misma manera consulten a tiempo y evitemos este tipo de patologías en nuestro medio y sobre todo las complicaciones que pueden ver a futuro, el daño de nuestro día a día y podamos evitar este tipo de complicaciones. Muchas gracias.